Bien, hola, hola, chicos, ¿me escuchan? A ver. A ver, un momentito, por favor. Bien. ¿Qué tal, Jocelyn? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Cómo está María? Buenos días, buenos días. Bien. ¿Qué tal, David? Buenos días también. Buenos días. Bien, chicos. Hola, Angie. ¿Cómo estás? Bueno, salúdalo pues a todos ustedes, esperando que se encuentren bien de salud, que es lo más importante en estos momentos, ¿no? La disculpa del caso también, algunos inconvenientes, ¿no? El tema virtual, ya, seguramente el auxiliar les ha explicado, ¿no? Algunos detalles, y bueno, pues nos ha sorprendido a nosotros también, ¿no? No solamente a ustedes, sino también a nosotros, ¿no? Hemos tenido dificultades para poder ingresar, por ello también quizá la demora, ¿ya? Bien. Eh, no recuerdo, David, no recuerdo. ¿Por qué la pregunta? No recuerdo. Bien, sí. Y seguramente pues sus demás compañeros también tienen esas dificultades. En el proceso seguramente van a también ir ahí incorporándose, ¿no? Bien. Listo, chicos. El tema de hoy es un tema muy interesante, ¿no? El tema en la semana 32, esto es derechos humanos y derechos constitucionales. Uno de los temas que San Marcos ha preguntado constantemente, ¿no? El tema de derechos ha sido uno de los temas que constantemente San Marcos ha preguntado. Si nosotros revisamos, por ejemplo, ¿no? Si vamos a revisar los exámenes pasados, nos vamos a dar cuenta, ¿no? ¿Sí? En esos exámenes pasados encontramos vamos a encontrar preguntas de derechos constitucionales. Más que derechos humanos, encontramos derechos constitucionales. Y también tenemos que identificar cómo son las preguntas, ¿no? Tenemos que identificar cómo son las preguntas, qué tipo de preguntas vienen en San Marcos, ¿no? Entonces no te van a preguntar, pues, qué son los derechos humanos, cuáles son los derechos de primera generación, mencióname un derecho de segunda generación, no te van a preguntar eso, ¿no? O sea, las preguntas que San Marcos ha realizado es que te ponen un caso y te dicen qué derecho se ha vulnerado, ¿no? O sea, del texto identifica aquel derecho que ha sido vulnerado, ¿no? Entonces, esos son los modelos, ¿no? De preguntas que realiza San Marcos, ¿ya? Entonces, el objetivo de la clase, es, ¿no? En este caso, conocer el concepto de los derechos humanos, reconocer la importancia de las generaciones de los derechos humanos, es importante ello. Derechos de primera, segunda, tercera generación, y también pues diferenciar los derechos constitucionales, ¿no? Diferenciar los derechos constitucionales. Esos son los objetivos. ¿Ya? Bien, listo. Veamos entonces, ¿no? Hablamos de derechos humanos. A ver, primero, ¿qué entienden ustedes por esa palabrita derechos? ¿Qué son derechos? Está activado el audio, ¿ah? Podemos participar.
¿Qué entienden ustedes por esa palabrita derecho? Bien, vamos a... Uy, hoy día no quieren hablar, están todos calladitos. Bien. Vamos a ver un pequeño video para ver un poco, conocer un poquito de la historia de los derechos humanos y luego entonces ya entramos lo que es la teoría. ¿Les parece? ¿Sí? Vamos a ver entonces un pequeño video. A ver. Ahí está. ¿Sí? ¿Se observa? ¿Me avisan por favor si se observa la pantalla? Sí, ¿no? El audio, a ver. ¿El audio también? ¿Sí? Ok. Listo. Human rights is, geez, that's a good question. Human rights. Well, that's a tough one. Wow. I don't even know how to give that a definition. I would probably have to do a little bit of homework or something. Any right that I think just as a normal, human, any... The rights that humans have? Oh, that's a very large debate. Mesela Kiptsumansi. Tú le puedes preguntar a 20 personas y te van a dar 20 diferentes opiniones. Non saprei, è una domanda complicatissima. Yeah, we just take it for granted that they're there, but we don't even consider what they are. Los derechos humanos son los derechos que tienes simplemente por ser humano. Es la forma en que instintivamente esperas que se te trate y el trato que mereces como persona, como el derecho a vivir en libertad, hablar con franqueza y ser tratado con igualdad. Hay muchos tipos de derechos. La mayoría tienen que ver con cierto grupo. Pero los derechos humanos son los únicos que le corresponden absolutamente a todo el mundo en todas partes. Eso significa niños, gente mayor, pobres, jugadores de básquet, basureros, cantantes de rap, maestros, africanos, indios, albanos, cristianos, musulmanes, cabalistas, ateos, tu madre, tu padre, el vecino y tú. Todos tienen los mismos derechos humanos exactos. En otras palabras, son universales. Pero la cuestión sigue en pie. ¿Qué son? Name the human rights? What the human rights are? The right to live, equality between all peoples. Right to religion, the right to... Is there supposed to be a list somewhere I should be aware of? De acuerdo con las Naciones Unidas, hay un total de 30 derechos humanos, que generalmente se agrupan y se llaman simplemente derechos humanos. Se enumeran en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es el documento sobre el tema más aceptado en el mundo. Pero llevó mucho tiempo para que llegaran. Al principio no había derechos humanos. Si estabas con la gente adecuada, estabas a salvo. Si no, no lo estabas. Pero entonces Ciro el Grande decidió cambiar todo eso. Tras conquistar Babilonia, hizo algo completamente revolucionario. Anunció que todos los esclavos podían irse en libertad. También dijo que la gente era libre de elegir su religión, sin importar de qué grupo fueran parte. Documentaron sus palabras en una tablilla de arcilla, conocida como el cilindro de Ciro, y así sin más nacieron los derechos humanos. La idea se extendió rápidamente, hasta Grecia, la India y al final hasta Roma. Se dieron cuenta de que la gente seguía de forma natural ciertas leyes, incluso aunque no se les dijera que las siguieran. Llamaron a esto derecho natural, pero siguió siendo pisoteado por quienes se encontraban en el poder. No fue hasta 1000 años más tarde en Inglaterra donde finalmente hicieron que el rey estuviera de acuerdo en que nadie podía invalidar los derechos de la gente, ni siquiera un rey. Los derechos de la gente fueron finalmente reconocidos y estaban ahora a salvo de los que estaban en el poder. Hasta cierto punto. Todavía hizo falta que un grupo de rebeldes británicos declarara su independencia antes de que el rey entendiera que todos los hombres han sido creados iguales. Es decir, no es que a él le gustara la idea, sino que no pudo pararla, y así nació América. Los franceses siguieron inmediatamente con su propia revolución por sus propios derechos. Su lista era más larga e insistían en que esos derechos no eran solo inventados, eran naturales. El concepto romano de derecho natural se había convertido en derechos naturales. Por desgracia, no todo el mundo estaba tan entusiasmado.
En Francia, un general llamado Napoleón decidió derrocar la nueva democracia francesa y se coronó a sí mismo emperador del mundo. Y casi tuvo éxito. Pero los países de Europa unieron fuerzas y lo derrotaron. Y los derechos humanos eran una vez más un tema candente. Se redactaron acuerdos internacionales garantizando ampliamente muchos derechos por toda Europa, pero solo a través de Europa. El resto del mundo de alguna forma todavía no cualificaba. En vez de eso fueron invadidos, conquistados y consumidos por los enormes imperios europeos. Pero entonces un joven abogado de la India decidió que ya había sido bastante. Se llamaba Mahatma Gandhi y frente a la violencia insistió en que toda la gente en la Tierra tenía derechos, no solo en Europa. Al final, hasta los europeos empezaron a estar de acuerdo. Pero no iba a ser tan fácil. Habían estallado 2 guerras mundiales. Hitler exterminó a la mitad de la población judía de la Tierra en los horrorosos campos de muerte nazi. En total, 90 millones de personas habían muerto. Nunca los derechos humanos habían estado tan horriblemente cerca de la extinción. Y nunca había estado el mundo tan desesperado por un cambio. De forma que los países de la Tierra hicieron causa común y formaron las Naciones Unidas. Su propósito básico era reafirmar la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de la persona humana. ¿Pero qué eran los derechos humanos? ¿Eran las proclamaciones de Ciro? ¿El derecho natural de Roma? ¿Las declaraciones de Francia? Todo el mundo parecía tener una idea ligeramente distinta de lo que deberían ser los derechos humanos. Pero bajo la supervisión de Eleanor Roosevelt, finalmente se pusieron de acuerdo en una serie de derechos para absolutamente todo el mundo. La Declaración Universal de Derechos Humanos. El concepto francés de los derechos naturales se había convertido finalmente en los derechos humanos. Así que, en resumen, al principio solo unos cuantos afortunados tenían derecho alguno, hasta que uno de ellos decidió, oye, otra gente también debería tener derechos, lo que fue estupendo, salvo que no todo el mundo estuvo de acuerdo. Y solo que llevó unos cuantos miles de años de lucha, declaraciones y más lucha hasta que finalmente todo el mundo estuvo de acuerdo en que los derechos humanos deberían ser para todos. Y vivieron felices y comieron perdices. Salvo que hay un pequeño problema. Si la gente tiene derecho a la comida y el cobijo, ¿por qué hay 16.000 niños muriendo de hambre cada día? 1 cada 5 segundos. Si la gente tiene libertad de expresión, ¿por qué hay miles de personas en prisión por hablar claro? Si la gente tiene derecho a la educación, ¿por qué hay más de 1.000 millones de adultos incapaces de leer? Si la esclavitud ha sido abolida verdaderamente, ¿por qué hay 27 millones de personas todavía esclavizadas hoy en día? Más del doble de las que había en el siglo XIX. El hecho es que, cuando se firmó, la Declaración Universal de los Derechos Humanos no tenía la fuerza de la ley, era opcional. Y a pesar de muchos más documentos, convenciones, tratados y leyes, todavía es poco más que palabras en una página. Así que la cuestión es, ¿quién hará que esas palabras sean una realidad? Cuando el Dr. King se manifestó en pro de la igualdad racial, se estaba manifestando por los derechos que las Naciones Unidas habían garantizado hacía casi 2 décadas. Pero con todo, se manifestó. Cuando Nelson Mandela defendió la justicia social en la década de 1990, su país ya había estado de acuerdo en abolir esa discriminación desde hacía ya casi 40 años. Pero con todo, él luchó. Los que luchan hoy en día contra la tortura, la pobreza y la discriminación no son gigantes o superhéroes. Son gente, niños, madres, padres, maestros, individuos librepensadores que se niegan a quedarse callados, quienes se dan cuenta de que los derechos humanos no son una lección de historia, no son palabras en una página, no son discursos, ni anuncios, ni campañas de relaciones públicas. Son las elecciones que hacemos cada día como seres humanos. Son la responsabilidad que todos compartimos, de respetarnos mutuamente, ayudarnos y proteger a los necesitados. Como Eleanor Roosevelt dijo, ¿dónde empiezan después de todo los derechos humanos universales? En pequeños lugares cerca de casa, tan cerca y tan pequeños que no pueden verse en los mapas del mundo. Aún así, son el mundo de la persona individual, el barrio donde vive, la escuela o la universidad a la que asiste,
la fábrica, la granja o la oficina donde trabaja. Esos son los lugares donde cada hombre, mujer y niño buscan justicia igualitaria, igualdad de oportunidades, dignidad igualitaria sin discriminación. A menos que esos derechos tengan un significado ahí, tienen muy poco significado en cualquier otra parte. Bien. Bien, hablamos un poco acerca de los derechos humanos, ¿no? Hemos visto un pequeño video, ¿no? Cómo se inició los derechos humanos, ¿no? Ya hay un documento que es llamado la Carta, en este caso, pues, ¿no? O la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es la DUDH, ¿no? En la cual ya formaliza los derechos. ¿Cuántos derechos son? Son 30 derechos, ¿ya? Se habla de artículos, los 30 artículos de los derechos humanos que están plasmados en la Declaración Universal, ¿ya? Y que llegaron a un consenso todos los representantes de Estado, ¿no? Recordar, pues, que los derechos existían hace muchos años atrás, pero cada uno por su cuenta, cada Estado por su cuenta. Algunos lo llamaban derechos del hombre, derechos universales, otros solamente derechos, o que llamaban derechos naturales, derechos de la naturaleza, tenían diferentes nombres. Por ello que cada representante de Estado llegan a un consenso, se reúnen, ¿no? Y llegan a un consenso, ¿no? Cómo deberían llamarse los derechos y cuáles deben ser esos derechos, ¿no? ¿Ya? Quizá algún aporte, ¿no? Del video, algo que ustedes quieran quizá, ¿no? También quieran aportar. A ver, está aperturado el audio. ¿Ninguno? ¿Todo claro? Profesor, yo creo que los derechos humanos es importante porque, o sea, como dice muy bien su nombre, derechos, más nos permite realizar nuestras cosas sin discriminación y con esos derechos podemos nosotros realizar nuestros metas, nuestros gestos, sin que nos traten como esclavos. Tenemos libertad de expresión, libertad de hacer lo que queremos. Bueno, sin hacer daño a la otra persona. Bueno, porque eso sí es juzgado por la ley. Muy bien, Pero Alejandro. lo demás, cosas de... Alejandro, ¿qué es un derecho? Derecho, como dice su nombre, es libertad. Para mí significa, así en mi opinión, significa libertad. Libertad Ok. y que yo tengo la misma oportunidad que él. La misma oportunidad o la mismo, como dicen, el mismo derecho. Ok, Alejandro, muchas gracias, gracias. Tienes el derecho a la libertad de expresión, tienes el derecho a la libertad de opinión. Muy bien, muy bien. A ver, otro compañero, otro señorita quizá, que nos pueda un poco definir qué es un derecho. Yo tengo una idea de lo que Isaac, podría ¿qué decir. tal? Buenos días, profesor. Yo pienso que es como un beneficio por tan solo el hecho de ser humanos. O sea, no sé si me explico, ¿no? O sea, una persona, aunque también hay una discusión de que si ya desde que antes, o sea, desde la concepción de la vida ya se cumplen los derechos, de que sale del parto, eso también es algo discutido, pero lo que yo pienso es el hecho de que ya seamos humanos, ya tenemos como nuestro beneficio de que es un derecho a la vida, derecho a la alimentación y todo ese tipo de cosas. Para mí como un beneficio, y lo vuelvo a repetir, ¿no? Como un beneficio por tan solo el hecho de ser humanos. Muy bien, Isaac, muchas gracias. Isaac nos dice un beneficio, Alejandro dice profesivo, una libertad, ¿no? La libertad que tenemos todos. Muy bien, buen aporte. A ver, ¿alguien más?
Si han observado el video, a muchos se les ha preguntado cuáles son sus derechos, ¿no? Y muchos han respondido sin ningún problema. Muchos han dicho que tienen el derecho a la vida, derecho a la identidad, derecho quizá a la salud, derecho a la educación y muchos derechos más, ¿no? Pero después se le preguntó, ¿qué es un derecho? Y hemos visto en el video que han tenido, la gran mayoría, ha tenido dificultad en responder correctamente, ¿no? Algunos se reían y decían, pues, en verdad, no sé, déjame averiguar, ¿no? Voy a investigar un poco más. Algunos empezaban a florear, ¿no es cierto? Ese término popular, ¿no? ¿No? Empezaban a florear, al final no llegaban a, ¿no? a una respuesta correcta, ¿no? Y en verdad, pues, o sea, este problema, y por eso les preguntaba a ustedes también, ¿no? ¿Qué es un derecho? ¿No? Gracias, Alejandro, gracias, Isaac, ¿no? Y seguramente muchos de ustedes que están escuchando también se han hecho esa pregunta, ¿no? Y han tenido dificultades de responder, ¿no es cierto? Es que ese problema no solamente es de ustedes, ese problema no solamente es de los jóvenes, también de los adultos, de manera general, ¿no? Muchos de nosotros desconocemos qué es un derecho. Claro que conocemos nuestros derechos, y es más, no conocemos todos nuestros derechos. Algunos derechos, sobre todo el derecho a la vida, el derecho a la igualdad ante la ley, ¿no? Pero desconocemos otros derechos. Mi amiga, mi amigo, por las redes sociales está hablando mal de mí, pero ¿y qué has hecho? Me puse a llorar, ¿no? ¿Cómo va a ser eso? ¿No? Pero no conoce su derecho. Porque ahí están vulnerando el derecho al honor y la buena reputación de esa persona, ¿no? Pero como desconoce, solamente le queda llorar. Los derechos laborales, derecho a la educación, toda persona tiene el derecho a ser educado. Profe, yo tengo un familiar que es discapacitado, etc. He querido matricularle en tal colegio y no le han aceptado, ¿no? Entonces ahí están vulnerando su derecho, el derecho a la educación, ¿no? Y hemos visto muchos de estos casos, ¿no? Hemos visto muchos derechos que se han vulnerado en nuestra sociedad, ¿no? ¿Ya? Entonces ahí hablamos de derechos. El derecho es la facultad de exigir algo en beneficio de la persona o en beneficio de la sociedad. Esos son los derechos. Es la facultad de exigir algo en beneficio de la persona o en beneficio de la sociedad, ¿no? Vemos por aquí, por ejemplo, derechos humanos es el conjunto de facultades de las cuales goza una persona y por las que puede exigir o realizar determinados actos permitidos por la sociedad y el Estado. Entonces, lo que decía Alejandro también, ¿no? Es libertad, profe, claro. Lo que decía Isaac, ¿no? Son beneficios, claro. Son beneficios, ¿no? Son garantías esenciales que tiene toda persona para poder vivir y convivir como los seres humanos. Vemos ahí algunas imágenes acerca de los derechos humanos. Ha habido pues también marchas, ¿no? Para defender nuestros derechos humanos. Tenemos derecho a la paz, soy defensor de los derechos humanos, ¿no? ¿De acuerdo? La presidenta del Congreso firmó la resolución legislativa que aprueba la Convención Interamericana sobre la protección de los derechos humanos de la persona adulta mayor. Bueno, esta es una información del gobierno pasado, cuando la señora Mirta Vázquez era presidenta del Congreso. Ahora sabemos que la señora Mirta Vázquez es la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Ha sido nombrado, pues, ante la renuncia del señor Guido Bellido, ha sido nombrado como
¿no? Presidenta del Consejo de Ministros, sería la presidenta del gabinete, de premier, ¿no? ¿De acuerdo? Bien. Características de los derechos humanos. ¿Cuáles son? ¿No? Uno, que son imprescriptibles. ¿Qué quiere decir que sean imprescriptibles? Que no tienen fecha de caducidad, no prescriben, no tienen un tiempo límite los derechos humanos. Los derechos humanos rige hasta el último día de la existencia del ser humano. Yo no puedo decir que el derecho a la salud está presente hasta el 2050, el derecho a la educación hasta el 2040, ¿no? Los derechos ganados son derechos que van a estar en vigencia hasta el último día de la existencia del ser humano. Por ello dice, no se pierden por el simple paso del tiempo. Es decir, los derechos no tienen fecha de caducidad. Los derechos son imprescriptibles. Los derechos son universales, claro, porque rige para toda persona en diferente lugar y tiempo, ¿no? Los derechos humanos no solamente para el peruano, no solamente es para el norteamericano, para el europeo, el asiático. Los derechos humanos son para todos por igual, ¿no? Decíamos en diferente lugar y en diferente tiempo. ¿Eh? Los derechos humanos se adscriben a todos los seres humanos. Como consecuencia, estos derechos son exigibles por todos los seres humanos en cualquier contexto, ¿eh? En cualquier contexto. ¿Ah? Son inalienables. ¿Qué quiere decir que los derechos sean inalienables? Implica una restricción de dominio de los derechos humanos. Es decir, no se pueden vender ni transmitir la posesión o el uso de ninguna forma. Los derechos humanos no son negociables, ¿no? También decimos que los derechos humanos no se pueden enajenar, no se pueden, en este caso, pues, no puedes determinar los derechos de las demás personas, ¿no? Decimos que los derechos son inalienables, ¿eh? Y los derechos son interdependientes. Es la interpelación y dependencia recíproca que hay entre las diferentes categorías de derechos. Todos los derechos son importantes y son iguales. Uno depende de la otra. Yo no puedo, por ejemplo, hablar y defender el derecho a la vida y vulnerar el derecho a la salud. No tendría sentido, ¿no? Yo no puedo hablar entonces yo no puedo hablar, por ejemplo, del derecho a la salud y vulnerar, por ejemplo, el derecho a la alimentación. No tiene sentido. Por ello decimos que los derechos están encadenados unas a otras, ¿no? Hay una relación una a otra, no están pues de manera independiente, separados, etc. Por eso decimos que son interdependientes, ¿eh? Son interdependientes, ¿no? Encontramos ahí. Esas son algunas de las características de los derechos, ¿no? De los derechos humanos. ¿Eh? Algunas de las características. ¿Ya? Bien. Los derechos humanos también son progresivos. Se habla de la progresividad de los derechos humanos. La progresividad de los derechos humanos, ¿no? Y los derechos se dividen en 3 generaciones. ¿Ya? En 3 generaciones. Eso es importante en relación a los derechos humanos, ¿no? Por ejemplo, vemos aquí, el derecho de primera generación, ¿ya? Derecho de primera generación. Son llamados derechos también, no te olvides, son llamados derechos civiles y políticos. ¿Sí? Son llamados derechos civiles y políticos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Derechos de primera generación. A ver, estos derechos surgieron bajo el contexto de la Revolución Francesa. ¿Ah? Surgieron bajo el contexto de la Revolución Francesa. La base con la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. A ver, un ratito.
A ver, un momentito, por favor. Ya, ¿qué pasó? Ya. A ver, sí, ¿se escucha claro? ¿Se está escuchando claro? Me salió un mensaje aquí en la pantalla. Sí, se escucha todo. Oh, ya, ok. No se me había ido la imagen, por eso lo decía. Ya, ok, muchas gracias. Entonces, vemos ahí el contexto. ¿Cuáles son esos derechos de primera generación? Esto debemos de saber. Los derechos de primera generación encontramos el derecho a la vida, el derecho a la integridad moral, a la integridad psíquica e integridad física. ¿Ah? El derecho a la libertad de conciencia. Aquí, jóvenes, lo vamos a mencionar. Lo vamos a mencionar. ¿Ya? Solamente aquí recordarnos cuáles son los derechos de primera generación. ¿Y en qué consiste cada uno de ellos? Lo vamos a ver en los derechos constitucionales. ¿Está bien? El derecho a la libertad de conciencia, el derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad, ¿no? En este caso de religión, ¿no? El derecho a la igualdad de la ley, a la no discriminación, el derecho a la propiedad privada, el derecho a la libertad, ¿no? Nadie puede entonces restringir, ¿no? Vulnerar tu libertad. El derecho a elegir y ser elegido. Este derecho de elegir y ser elegido es un derecho político. ¿Sí? Los demás son derechos civiles. Derechos civiles. ¿De acuerdo? ¿Sí? Bien. Lo otro son los derechos de segunda generación. Derechos de segunda generación. Son derechos, se le llama también derechos sociales y económicos. ¿Ya? Se les conoce como derechos sociales y económicos. Estos derechos son colectivos. Colectivos. En cambio, los derechos de primera generación son individuales, ¿ah? Individual, propio, el individuo, propio, y son derechos particulares. En cambio, los derechos de segunda generación ya son derechos colectivos. Estos derechos de segunda generación surgieron bajo la Revolución Francesa, bajo el contexto de la Revolución Francesa, en 1910. ¿No? La base fue la Constitución de Querétaro, en 1917, que es la primera Constitución de México, ¿no? La primera Constitución de México. ¿Cuáles son esos derechos de segunda generación? El derecho a jornada de 8 horas, el derecho al descanso, el derecho a la sindicación, ¿no? Hablar de sindicación, estamos hablando también llamado sindicalización, el derecho a formar sindicatos. Un sindicato es un grupo de trabajadores que velan por los derechos laborales de sus demás compañeros. Eso es el derecho a sindicación o sindicalización. ¿Ya? Lo otro es, pues, el derecho a la negociación colectiva, el derecho a la huelga. ¿Sí? La huelga, ¿no? Son las manifestaciones, entonces es el derecho a la libertad de expresión de la población frente, pues, a una empresa, frente al gobierno, frente, pues, a una actividad, ¿no? El derecho a un salario justo, el derecho a la protección de la salud, por ejemplo, ¿no? El derecho a la educación, todos ellos son derechos de segunda generación. ¿Ya? Los derechos de tercera generación, también se le conoce como derecho de los pueblos. Recuerda, derecho de los pueblos, o también llamado derechos de solidaridad. ¿Ya? Derecho de los pueblos, o también llamado derechos de solidaridad. En este caso son globales. Esto surge bajo el contexto de la creación de la ONU. ¿Ya? La cual, pues, la base es el documento que se plasma, que se formaliza los derechos humanos, llamado Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que fue firmado en 1948. ¿Cuáles son esos derechos de tercera generación? El derecho a la paz, derecho a la protección del medio ambiente, o también llamado derecho
a vivir en un ambiente sano, ¿no? Derecho al cuidado del medio ambiente, el derecho a la libre determinación de los pueblos, el derecho al patrimonio cultural de la humanidad, estos son derechos de tercera generación. ¿Ya? Entonces estamos hablando de los derechos humanos, o sea, derechos que rige a nivel mundial, rige para todas las personas en diferentes estados, en diferentes países. ¿Ya? Entonces hablamos de las 3 generaciones de los derechos humanos. Aún no existe, algo que acotar aquí, aún no existe un consenso total respecto al número de generaciones de derechos existentes ni a su delimitación. No obstante, lo más común es aceptar las 3 generaciones y es habitual la utilización de esta teoría con una perspectiva didáctica. Por ahí, pues, profe, ahora que tengo el internet, puedo buscar más, ¿no? Y pueden hablarte de la 4ª generación, 5ª generación, qué sé yo, hay más derechos. Algo muy importante aquí, ¿no? Es lo más común es aceptar las 3 generaciones. Y lo vas a encontrar también en los textos, en los libros, ¿ya? Y es habitual la utilización, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Ya? En un examen de admisión, San Marcos te va a hablar de estas 3 generaciones de los derechos humanos. ¿Qué pregunta hizo San Marcos en relación a los derechos humanos? Una vez preguntó, aquellos derechos civiles y políticos que surgieron bajo la Revolución Francesa. Mira, o sea, ¿a qué derechos se estaba refiriendo? ¿No? Si la pregunta es, aquellos derechos civiles y políticos que surgieron bajo la Revolución Francesa, ¿a qué generación de los derechos humanos se estaba refiriendo? Primera generación. Primera generación. Derechos de primera generación. Claro que la pregunta no era eso, ¿cuál es, qué generación es? No, pero en el texto, ¿no? Se estaba refiriendo a los derechos de primera generación, ¿no? ¿Dónde? Y ahí explicaba, ¿no? ¿Qué sucedía? Entonces al final decía, ¿no? ¿Qué derecho se ha vulnerado? Entonces tenía que buscar, ¿no? Porque ese texto me estaba hablando de la vulneración del derecho a la vida, del derecho a la libertad, del derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la propiedad privada, o sea, algo me estaba hablando, ¿no? El texto me estaba hablando de derechos civiles y políticos, derechos de primera generación. Hacía su presentación el texto diciendo, ¿no? Aquellos derechos civiles y políticos bajo la Revolución Francesa. Fácilmente podía identificar. No me dijo derechos de primera generación. ¿Ya? Bien. Según el jurista brasileño Paulo Bonavides, ¿ya? Los derechos de 4ª generación son, mira, según, vamos a ver aquí, ¿ya? El derecho a la democracia, el derecho a la información y el derecho al pluralismo. De estos derechos depende la concreción de la sociedad abierta al futuro. Bonavides subraya la dimensión plural de los derechos de 4ª generación y afirma que estos derechos constituyen la cúspide de un proyecto de ciudadanía que tiene los derechos humanos como su pilar, ¿no? Decía, ¿no? Va a haber 4ª y 5ª generación y algunos en internet se encuentran muchas, ¿no? Pero nos basamos, ¿no? A lo más común son las 3 generaciones, ¿no? Y San Marcos no te va a hablar de una 4ª y 5ª generación, te van a hablar de estas 3 generaciones. Es más, San Marcos poco ha preguntado de derechos humanos, poco, ¿no? Más ha preguntado de los derechos constitucionales, ¿ya? ¿De acuerdo? Derechos constitucionales. Entonces, aquí solamente recordamos el contexto, ¿no? También, ¿cómo se les conoce a los de primera, segunda y tercera generación? Repito, derechos civiles políticos, derechos sociales económicos y derechos de los pueblos, ¿no? Y su contexto, ¿no? ¿Bajo qué contexto surge? ¿Ya? Lo otro, mira, aquí vemos, por ejemplo, ¿no? El artículo 3 al 11 nos habla del derecho del individuo, ¿ya? El artículo 12 al 17, derechos civiles y políticos. El artículo 18 al 21, libertades políticas, ¿no? El artículo 22 al 27, derechos económicos
Eso lo encontramos en el artículo 1, ¿no? En este caso, pues, de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? ¿Ya? De los derechos humanos. Como decíamos en un comienzo, ¿no? ¿Cuántos artículos presenta? 30 artículos. ¿Eh? Y cada artículo es un derecho, o sea, hay 30 derechos, ¿no? 30 derechos. ¿Ya? ¿Bien? Bien. Ahora hablamos de los derechos constitucionales, ¿ya? Los derechos constitucionales. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, la diferencia entre los derechos humanos y los derechos constitucionales. Que los derechos humanos son derechos que rigen para todo el mundo. O sea, rige para todo el ser humano, ¿no? Que se encuentra en diferente país, en diferente lugar y tiempo, ¿no? Pero los derechos constitucionales son derechos que están presentes en un solo país, en un solo estado, y que están plasmados en nuestra Constitución, ¿ya? Que están plasmados en nuestra Constitución. ¿De acuerdo? Entonces, los derechos, cuando nos hablan de derechos constitucionales, solamente son derechos de cada país, ¿no? Y en cada estado, en cada país, los derechos tienden a variar. Por ejemplo, en el Perú no está aceptado el matrimonio del mismo sexo. Pero si te vas a Argentina, sí. O sea, en Argentina es un derecho. En el Perú está en ese proceso, ¿no? Pero todavía no es aceptado, no es legalizado. Por ejemplo, en el Perú está prohibido lo que es, pues, el aborto, ¿no? Está penado. Pero si te vas a Uruguay, en Uruguay está permitido los 3 primeros meses, ¿no? ¿Ve? Entonces, ya eso cambia, ¿no? Entonces vemos ahí que en algunos países los derechos son diferentes, ¿no? ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces ahí estamos hablando de derechos constitucionales. Derechos constitucionales. ¿Sí? Los derechos constitucionales son aquellas garantías plasmadas en la constitución política de una sociedad. ¿Ve? Plasmada en la constitución política de una sociedad. Son el conjunto de derechos que reconoce la norma máxima de una sociedad con la estructura y la finalidad determinada. ¿Sí? Estos derechos están plasmados en nuestra Constitución, en la Constitución Política de Perú de 1993, en la cual fue redactada durante el mandato del señor Alberto Fujimori. ¿No? Recordar que Fujimori ingresa con la Constitución del 1979. Pero en 1992 Fujimori disuelve el Congreso y crea un nuevo Congreso llamado el Congreso Constituyente Democrático, y en la cual pues le va a permitir crear una nueva Constitución, ¿no? Que es la Constitución, ¿no? La Constitución de 1993. ¿Y cómo se clasifican los derechos constitucionales? Los derechos constitucionales se encuentran amparados en el título 1, ¿no? Pues esto para recordar lo que hicimos la clase anterior. A ver si han estado repasando. ¿Ya? ¿Cuántos títulos tiene la Constitución? ¿Cuántos títulos tiene la Constitución? A ver. 6. 6 títulos, muy bien. ¿En qué consiste el título 3 de la Constitución? ¿O es mucho pedirles quizá? Mucho que estoy, creo, siendo un poquito malo o abusivo con ustedes. ¿Régimen económico? ¿Perdón? Régimen económico. Muy bien, Sharon. Régimen económico, ¿no? Muy bien, sí, así es. Ya, muy bien. El título 6 de la Constitución. La reforma.
Muy bien, Sharon, ¿no? La reforma constitucional, ¿no? Reforma constitucional. Muy bien. ¿Ya? El título 2. Estado y nación. Estado y nación. Muy bien, muy bien. ¿No? El título 4. De la estructura. Estructura del La Estado. estructura, muy bien. ¿Y el título 5? Esa no me acuerdo. Era de garantías constitucionales. Muy bien, garantías constitucionales. Disculpa a ustedes si les lanzo esas preguntas. Capaz para alguno dirá, profe, qué aburrido, qué malo que vamos a hacer, ¿no? Pero los títulos debemos de saberlos, son 6 nada más. Debemos de saber. Muchos de nosotros desconocemos nuestra constitución, ciudadano, ¿no? Por último, ni lo tenemos en casa. Pero es importante siempre tener nuestra constitución. ¿Ah? ¿Bien? Entonces, ahí está, pues hemos mencionado los 6 títulos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y el tema de derechos constitucionales se encuentra en el título 1 de nuestra Constitución. ¿Ve? En los capítulos 1, 2 y 3. ¿Ya? En los capítulos 1, 2 y 3. Ahora, en este caso, vamos a encontrar en el capítulo 1, vamos a encontrar los derechos fundamentales. En el capítulo 2 encontramos los derechos sociales económicos. Y en el capítulo 3 encontramos los derechos políticos. ¿Sí? Derechos fundamentales, derechos sociales económicos y derechos políticos. 3 capítulos. ¿De acuerdo? Bien, el título 1. No confundir con los derechos humanos. Los derechos humanos se dividen por generaciones. Primera generación, segunda generación, tercera generación. En cambio, los derechos constitucionales, ¿ya? Vamos a ser más específicos, los derechos constitucionales del Perú, ¿ya? Se clasifican en derechos fundamentales, derechos sociales económicos y derechos políticos. Esa es la clasificación. ¿Ya? Bien. Profe, ¿quiénes se encuentran en los derechos fundamentales? Los derechos fundamentales agrupan aquellos derechos que se ejercen individualmente y que son esenciales para la convivencia social y el ejercicio de los demás derechos. Su propio nombre lo dice, ¿no? Fundamentales, ¿no? Pues, es decir, pues son derechos básicos, primordiales. Son derechos primordiales o esenciales para establecer los demás derechos, ¿no? Para establecer los demás derechos. Claro, está que no todos los derechos tienen la misma jerarquía, ¿no? Pero estos son los derechos esenciales, propios del ser humano, ¿no? Son derechos individuales, particulares. El artículo 1, y esto es importante saberlo, el artículo 1 de nuestra Constitución dice lo siguiente: la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado. Recuerda eso. La defensa de la persona humana, y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y el Estado. ¿Qué derechos encontramos aquí en derechos fundamentales? Encontramos, por ejemplo, el derecho a la vida. El derecho a la vida. Un derecho que hoy en día se va vulnerando a diario, ¿no? Van atentando contra la vida de la persona. Vemos, pues, en los medios de comunicación, ¿no? Vemos que hoy en día, pues, la vida del ser humano vale un sol. La vida del ser humano vale una galleta. La vida del ser humano vale un celular. Vale, pues, 200 soles, 500 soles, ¿no? ¿Por qué decimos ello? Porque por un celular te matan. Por un envío, oye, estaba con hambre, lo maté porque me enviaron a que lo mate. ¿Y por cuánto? No, me dieron un jugo y una galleta. Indignante, ¿no? Hoy en día la vida del ser humano, ¿no? Tiene ese valor.
Pero no debe ser así, ¿no? A diario se va tentando contra la vida del ser humano. No hay otra cosa, dice. No hay otra cosa que esté por encima del ser humano. ¿Sí? Te comento algo, ¿ah? Mira. Una vez, un delincuente había interceptado el vehículo de este señor de apellido Llanos, no me acuerdo el nombre, ya eso pasó hace varios años atrás. Este joven que practicaba artes marciales y utilizaba armamento, ya tenía licencia para ello, dejaba a su novia, si no me equivoco, en su domicilio, y en eso pues le intercepta un vehículo con delincuentes, ¿no? Bajan del vehículo los delincuentes y empiezan en este caso, pues a querer asaltarlo, robarlo, ¿no? Él en su defensa, ¿qué hace? Entonces se protege detrás del vehículo y saca su arma y empieza a disparar. ¿Sí? Entonces los delincuentes, en ello, uno de ellos escapa, ¿no? Y el señor Llanos lo dispara, ¿no? Lo dispara. Uno queda herido, el otro fallece y los demás escapan. Los familiares de este delincuente fallecido lo denuncian al señor, ¿no? Lo denuncian al señor. Y en el careo, todo el proceso judicial, el abogado del delincuente le dice al juez: señor juez, mi patrocinado solamente quería robar. Mira, escucha esto, escucha. Mi patrocinado solamente quería robar, ¿no? No quería atentar contra la vida de las personas. Pero el señor, dice, saca su arma y dispara. No un solo disparo, dice. Hace mucho disparo porque se encontraron varias municiones en ese lugar. Varias balas, ¿no? Y le entra la bala por la espalda. O sea, que lo agarra a quemarropa y a traición, porque él estaba escapando, ¿no? Y le dice: señor juez, ¿qué es lo que pesa más? ¿La vida de una persona o las cosas materiales? Porque mi patrocinado solamente quería robar, quería sustraer esas cosas materiales, pero este señor, no, lo mató. ¿Qué es lo que pesa más? ¿No? Entonces, díganme ustedes, ¿cuál sería su respuesta? Javier, Isaac, ¿qué opinas al respecto? Alejandro, Isaac, a ver, ¿qué opinas? Vamos, chicos. Profe, yo creo que en ese caso de los derechos humanos, ¿cómo se llama? Un ejemplo doy es que mi tío también está en contra de eso, porque él hace su propia opinión, su propia reflexión de que los derechos humanos son lo peor que existen, porque, o sea, una persona de la nada, o sea, una persona con intenciones, te mata y no, o sea, la llevan a la cárcel, pero después lo liberan. Y, o sea, y cuando al delincuente o a un asesino también se lo atrapa, no se lo puede matar a él también porque supuestamente son los derechos humanos. O sea, él tiene derecho a matar a una persona, pero a él no se le puede matar. ¿Por qué? ¿Por qué mata a una persona si es su derecho? Y así hay una contradicción eso de los derechos humanos. Muy bien, Alejandro, gracias por tu participación. A ver, ¿alguien más? ¿Qué opina con ese caso que hemos visto, ¿no? Que hemos escuchado? Ah, profe, también es esto de que por eso la delincuencia no baja, también. Porque así También, al ¿no? choro se lo lleva y dice, mi derecho, y lo saca. No, Y y en también que le muchos paga. casos los delincuentes conocen, el tema de derechos conocen mucho más, ¿ah? Sí, No, sí. claro, sí. Ellos no hablan, ¿no? Y tiene que hablar, que eso, no, necesito mi abogado, ¿no? Quieren su abogado. Profe, pero muchos no tienen dinero para que tengan un abogado, ¿no? Pero el Estado les brinda abogados, el abogado de oficio, ¿ven? A toda persona, ¿no?
Tenemos ahí los abogados de oficio. ¿Por qué, profe? Porque viene el derecho a la legítima defensa. El derecho a la defensa. Yo tengo que defenderme. ¿No? A ver. A ver, ¿qué opinan? ¿Qué más? A ver. Mauricio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal, Mauricio? Buenos días, buenos días. Sí, la disculpa del caso, la disculpa, mil disculpas, Mauricio. No sé qué ha sucedido con el internet, la página. No, mil disculpas. A nombre de la plana, a nombre de la institución también, ¿no? Algo así. Nosotros también desconocemos. Seguro ya nos darán el informe, ¿no? Me dice, lo único que me queda es culpar a Castillo. Dice, no, no culpemos a otros, no culpemos. Es una broma que hace Mauricio. Muy bien, muy bien. Listo. En ese caso, por ejemplo, ¿no? Como decía también, pues, Alejandro, ¿no? Sí, pues, profe, los derechos más están hechos para los delincuentes, sino para las personas común y corriente, ¿no? Sí, pues, ¿no? Hablar del derecho al aborto, por ejemplo. ¿No? A diario hay abortos, ¿no? En el Perú, abortos clandestinos, ¿no? El prohibir el aborto en el Perú, eso no quiere decir que no haya aborto. Sí hay abortos, y a escondidas, clandestinamente. Y como es clandestina, muchas veces, pues, las personas mueren en el proceso del aborto. Y hemos visto casos. Por eso que Uruguay, ¿qué hace? Dice, ¿para qué? ¿Para qué prohibirlo? Si igual lo van a hacer, a escondidas lo van a hacer, ¿no? Mejor que se legalice, mejor hay que aceptarlo. En Uruguay está aceptado los 3 primeros meses el aborto, ¿no? Hay más apertura. El Perú le va a costar. ¿Por qué? Porque el Perú tiene un pensamiento conservador. Y le va a costar hablar del derecho al aborto, hablar del derecho al matrimonio del mismo sexo. No va a costar. Aún todavía tenemos ese pensamiento conservador. ¿No? En cambio, en otros países es diferente, ¿no? En otros países es diferente. ¿Ya? ¿Bien? Sí, Sharon dice, es un tema bien discutido, dice, no, sí, es un tema muy bien. Que aquí no se va a solucionar, pues. Y muchas veces, pues, los mismos especialistas no llegan a una solución, ¿no? Sharon, te invito, tú tienes audio, te invito a que participes por audio, ¿no? Y no por chat. ¿Ya? Los que tienen audio, chicos, participen por audio, den su punto de vista. Este tema de derechos es un tema para poder conversar. Más que escucharlo. Esto lo vas a aprender y lo vas a entender conversando, poniendo casos, ¿no? Vamos a entender mejor el tema. ¿Ah? Otro, por ejemplo, el derecho a su identidad, ¿no? El derecho a tener un nombre, un apellido, por ejemplo. El derecho a la identidad. El derecho a su integridad moral, a su integridad psíquica, el derecho a la integridad física, ¿no? Como derecho fundamental. El derecho a la igualdad ante la ley, la no discriminación por su origen, discriminación por su idioma, discriminación por su condición social, ¿no? Discriminación por sus rasgos físicos, ¿no? Discriminación de género, ¿no? Y este es uno de los temas fuertes en nuestra sociedad, la discriminación, ¿no? Antes existía una discriminación racial, una discriminación entre color o tez clara y tez oscura, ¿no? Era muy fuerte hasta las instituciones del Estado. En la Marina no entraba cualquier persona, ¿no? Tenía que tener un buen apellido, rasgos, ¿no? En este caso rasgos físicos, quizá tez clara, ojos azules, ahí están en la Marina. Oye, tú eres tez oscura, una persona quizá pues de provincia, ¿no? ¿No? Lo mandaban ¿a dónde? Lo mandaban pues al municipio. ¿Qué está pasando?
¿no? Lo mandaban quizá pues al ejército, ¿no? A la FARC, ¿no? Pero a la Marina no entraba cualquiera. Había una discriminación muy fuerte, ¿no? ¿Sí? O por ejemplo, la discriminación de género. A ver, un ejemplo de una discriminación de género que ustedes conozcan. Un ejemplo, a ver. ¿Conocen el tipo de discriminación de género? Los homosexuales, ¿no? Se les discriminó. Ya, los homosexuales, ya. Pero cuando hablamos de discriminación de género, no necesariamente ahí, ¿sabes? La discriminación de género se da, por ejemplo, entre varón y mujer. Es una discriminación de género. El machismo aún sigue El permaneciendo machismo, entre el hombre. claro. No, claro. El Antes, maltrato por a la mujer. ejemplo, no existían mujeres en las empresas mineras. No había mujeres, por ejemplo, manejando un camión. Era algo raro, ¿no? Se sorprendió, ¡ay, mira la mujer! No habías una mujer en el volante. No. ¿Quién manejaba era el varón? ¿Quién estaba en la mina era el varón? ¿Quiénes ingresaban a la uni? Varones. Oye, mujeres que se vayan a San Marcos. Yo me acuerdo los primeros años que estuve en la institución, estuve en la academia, ya tengo varios años, ¿ya? Pero cuando estuve en la institución los primeros años, cuando dictaba en las aulas de chicos que van a postular a la uni, ¿no? Que es la Academia César Vallejo, la gran mayoría eran varones. Sin mentirte, sin exagerar, habrían pues 3 mujeres. Del total ¿no? de alumnos en el aula, 3 mujeres, ¿no? Lo demás eran varones. Año tras año, esto ha ido cambiando. Hoy en día, cuando entras, yo tuve la oportunidad antes de la pandemia de ingresar a un aula de Vallejo, donde la mayoría eran mujeres. O sea, te digo, 60% mujeres y 40% varones. Me sorprendió, dije, wow, qué tal cambio, qué bueno. ¿No? Qué bueno porque a la uni no solamente ingresan varones, las mujeres también tienen capacidad para poder ingresar a la uni. Ya ha habido buenas señoritas que han ingresado a buenos puestos en la Universidad de Ingeniería. Entonces ahí está, ¿no? Antes no, pues antes decía, ¿no? El varón tiene capacidad para desarrollar temas numéricos, etcétera, ¿no? Las matemáticas. La mujer no, la mujer está letras, ¿no? El varón está. Pero no, pues nos han demostrado que las mujeres también tienen esa misma capacidad. Hay mujeres hoy en día administradoras, jefes de un área, mujeres. ¿Eh? Entonces como que se va perdiendo esa discriminación por género, ¿no? Y qué bueno, ¿no? Pero en el fondo sigue existiendo, ¿no? En el fondo sigue existiendo, ¿no? Muchas veces, una vez, ¿no? Un padre de familia estaba pues en la marcha a la no discriminación, etcétera, ¿no? Discriminación de género, pero llegaba a casa el padre de familia y le daba roles a los hijos, ¿no? Tú eres varón, esta es tu función, tú eres mujer y esta es tu función. Yo conversaba con los jovencitos, les decía, oye, ¿qué haces en casa? ¿No? Lava los cubiertos, ayudas a mamá en la cocina. No, profe, ¿qué pasa? Eso lo hace mi hermana, ella es mujer. ¿Y tú? No, yo hago la limpieza o quizá pues el jardín, ayudo a papá en el carro. ¿Sí? Ya ahí, por ejemplo, ya nace y surge lo que es la discriminación por género. ¿No? ¿De acuerdo? Entonces, ¿por qué no el varón puede lavar los cubiertos? ¿Por qué no el varón puede cocinar? ¿Por qué el varón no puede ayudar a mamá? Ir al mercado a hacer compras. ¿No? Pero muchas Profe, veces los padres que hacen, sí, Mauricio. ¿puedo dar un ejemplo? Sí. Más o menos, ya cuando yo hace 2 meses, bueno, ya dejé de trabajar, estaba trabajando en ¿Ya? una pastelería. Y la cosa es que vendíamos ya tortas, ¿no? Ya siempre venían, todos los días venían padres con sus hijos para escoger la torta. Y una vez un niñito quería una torta de 3 leches de fresa y el diseño por afuera era rosado. Y bueno, su viejo, su papá, le dijo que no, que escoja otra porque era de Era mujer, rosada. pues. Ajá, y me comenzó a preguntar qué no tienes de varón, no tienes de varón, y yo todo asado, pues, señor, así es el color. Y ya.
¿Y qué piensas al respecto, Mauricio, de la O conducta sea, del padre? es que igualito me parece muy, o sea, un pensamiento ya antiguo, pero lamentablemente es lo que, no sé si nos caracteriza o es un machismo ya bien soterrado en nuestro A ser que veces ya, algunos dicen nacemos con ello, ¿no? o sea, ya parece que sí, ¿No? porque en bastantes aspectos, o sea, incluso Pero eso es a cierto, la, Mauricio. Pero ahora dime, ¿ese niño no tendrá el mismo comportamiento de grande? sí, la verdad que Claro, sí. sí, Ujú. pues, porque el padre lo está orientando de esa manera. Sí, y ahí ¿No? viene también Claro. por eso los enca- enca- encasillamientos, los juegos de roles o los roles que son asignados desde pequeños, y ya pues por eso también vienen La- las olas de es cierto. feminismo y todas esas cosas, pues. Y Ujú. todo, en sí todas Eso es las cierto, corrientes Mauricio. de lucha son así. Así es, ¿no? Claro, y así no vamos a poder entonces minimizar, reducir pues esa discriminación de género, ¿no? Y me hace recordar, Mauricio, gracias por ello, me hace recordar. Yo tengo una hija, por ejemplo, de 5 años, ¿ya? Mi hija tiene 5 años, y yo el otro día me puse un polo de color morado, ¿ya? Bueno, pues me gustó el color, no tengo yo problemas de colores, ¿no? Tengo camisa rosada, polo morado, ¿no? Ahora que ya vamos a entrar en verano, esos colores resaltan, ¿no? Y yo me puse el polo, mi hija me observó y se mató de la risa, ¿no? Le digo, ¿qué pasó? Le digo, yo nunca le enseñé eso, ya se mató de la risa, ¿no? ¿Y qué pasó? Le digo, ¿no? Te has puesto el polo de mi mamá. Imagínense. ¿Por qué le digo, no? Es que es morado, eso es de mujer, me dice, ¿no? Ese polo es de mujer, ¿no? Y yo me puse a pensar, ¿de dónde saca esa idea? Yo nunca le dije que ese color es para mujer, ese color es para varón, ¿no? Pero mira, ¿no? ¿De dónde saca esa idea? Entonces, por ahí pues he querido investigar también, pues, quiénes son sus compañeritos, o, ¿no? Con quién más interactúa para ver, pues, de dónde salió, ¿no? Pero mira, de pequeño ya le vamos formando de esa manera. Y que no es la adecuada, ¿no? Por ejemplo, mi hija, para sus 5 años, me pidió un carrito. Yo le digo, ¿qué quiere que te regale? Me dijo, quiero un carro, un carrito a control remoto. Mi esposa me dijo, ¿no? Pero le vas a comprar un carro porque ella más es de muñeca, más, ¿no? Y dije, pero ¿por qué no? Si quiere un carro y quiere divertirse con el carro, que juegue, pues de paso va a aprender, ¿no? Va a tener, como va a tener un control, ¿no es cierto? Va a poder manejar el vehículo, ¿no? Y le compramos, ¿no? Creo que hasta ahora sigue jugando por ratos, juega con su carrito. Le gusta la pelota y para jugando su. Yo le observo, me ríe y ella se divierte pateando, ¿no? Entonces, es ello, ¿no? O sea, el niño debe realizar toda actividad y no minimizarlo, restringir, decir, pues no, la pelota es para el varón y tú juegas boli, no, ¿no? Que realice todas las actividades, así como que puede jugar fútbol, puede jugar boli, puede jugar pues otras actividades, otros deportes, ¿no? Que es propio del niño, ¿no? Propio del niño, ¿cierto? Bien, me hacía recordar el caso que ponía pues Alejandro, ¿no? Pues, sí, pues hay mucha discriminación en tema de género, hay discriminación económica también, ¿no? Es discriminación económica. El que tiene dinero ingresa y sale donde sea, el que no tiene dinero no, ¿no? Muchas veces hasta por la forma como te vistes, te discriminan. Quizá por la calle estás con una ropa sucia, ya te discriminan, tratan de alejarse de ti, pero lo que no saben que quizá vienes de un trabajo, sales del trabajo, y un trabajo donde quizá se requiere ese tipo de indumentaria, qué sé yo, porque tú no vas a ir pues a construir paredes, ¿no? A levantar paredes, a trabajar en albañilería con terno, ¿no? Y cuando sale pues esas manos están llenos quizá pues rodeado de cemento, de tierra, etcétera, que es propio del trabajo, pero a veces la sociedad no lo observa de esa manera y tienden a discriminar. Quiero mostrarles un pequeño video
acerca de este tipo de discriminación. Este tema nos sirve bastante también, no solamente para llevarlo a un examen de admisión, sino también para poder concientizar a las personas, ¿no? Y vemos, por ejemplo, este casito que me llamó la atención. A ver, un ratito. ¿Ya? Un ratito. ¿Dónde estás? Aquí debe ser. A ver, veamos. Un momentito. Esta es. Esta es. ¿Ve? Mira, hombre denunció, eso fue en Magdalena, denuncia discriminación en el local de Kentucky Fried Chicken, ¿no? A ver, vamos a ver una pequeña... le he sacado de YouTube, ¿ah? ¿Ya? Hay muchos, quizá pues, videos de discriminación en nuestro país, ¿no? ¿No? ¿Ya? Bien, a ver. Sí, se observa la pantalla. El audio, a ver, el audio. Acabo de sufrir un caso de discriminación. Ahí. ¿Me avisan por audio, por favor? Sí, profe, todo bien. Ah, ok. Listo. A ver, vamos a ver una partecita, ¿ya? Voy a estar atento también a las publicidades, ¿ya? Disculpa el caso. Como es YouTube, ustedes saben que está bombardeado de publicidades, ¿no? Pero qué mejor pues sacar de estas herramientas que lo tenemos en la mano, ¿ya? A ver, un momentito. En el KFC, no me dejaron entrar al local en la puerta porque vengo de mi trabajo y acabo de salir de mi trabajo en este estado. Entré a consumir porque tengo hambre. Acabo de hacer mi denuncia en el KFC y me ponen que no sufrí ningún caso de discriminación. Es la indignación tras negarle el ingreso a este local de comida rápida, ubicado en el cruce de la avenida Javier Prado con la avenida Brasil, en el distrito de Magdalena. Según indica el denunciante, un acto de discriminación por el agente de seguridad por querer entrar aparentemente sucio. Acabo de salir de mi trabajo al frente. Yo tengo hambre y he venido a consumir acá. Y acá en la entrada, el señor de seguridad me ha dicho si entraba al baño o entraba a consumir. Yo entré, he venido totalmente cochino porque tengo hambre. Saliendo de nuestro trabajo, al ingresar tuvimos un percance, por decirlo, con el de seguridad, que al final tuvimos que llamar a policía y Serenazgo para que intervengan, ¿no? Pero fíjese bien en el video grabado por el agraviado. Lejos de brindarle la atención necesaria, William Sea trata de mantener una comunicación con la administradora del local. Sin embargo, pese a ello, no recibe ninguna respuesta. Ella es la administradora que se fue y me dejó, no me quiere atender, no me quiere dar ninguna respuesta, me está tapando la pantalla. Por favor, solicito que alguien me ayude en este caso. Ante el pedido de ayuda y hacer público este video por redes sociales, William Sea fue escuchado por la Municipalidad de Magdalena, quienes inmediatamente tomaron las acciones necesarias. El señor nos indica que salía de su centro de labores. Él trabaja como operario en una empresa que hace refacciones, producto de construcción. Entonces él venía y el personal de seguridad en primera instancia le hizo una pregunta de ¿vienes a comer o vienes a entrar al baño? Entonces nosotros hemos consultado si el establecimiento es propio hacer esas preguntas a los clientes. Manifiestan que no y también hubo un altercado. Se ha notificado al... Bien. Ahí, por ejemplo, hemos observado un caso de discriminación, ¿no? En el video que sucedió pues en Magdalena, ¿no? O sea, que el personal de seguridad, el que está en puerta, le pregunte, ¿no? A este comensal, que le pregunte, pues, ¿vienes a comer o vienes a empezar a los servicios, ¿no? Entonces, ya de ahí surge un acto discriminatorio. Muchas veces ha habido personal de seguridad que no han dejado ingresar a una persona porque el simple hecho de su vestimenta y le decía, pues, no, venta ambulatoria aquí, ¿no? Hay ciertas, por ejemplo, centros, vamos a llamarlo así, de diversión, ¿no? Donde no puede ingresar cualquiera, ¿no? A ver un ratito, por favor.
Y ustedes deben conocer pues mucho de los casos de discriminación, ¿no? Este tipo de discriminación, por ejemplo, por su condición económica, discriminación hasta por su forma de vestir, ¿no? Pero imagínate que este señor haya llegado al establecimiento con una camioneta luna polarizada. Le hubiera preguntado, ¿vienes a comer o vienes a ingresar al baño? No, ¿no es cierto? Entonces ya hay un acto discriminatorio. ¿Por qué ese trato? Discriminación porque el trato no es igual a todas las personas. Y el trato es diferente por diferentes razas, por diferentes características, ¿no? ¿Eh? Y así podemos ver, ¿no? Tipo de discriminación. Esa discriminación de esta señora, por ejemplo, si no me equivoco, fue en Surco, que discriminó, por ejemplo, a un personal de limpieza, ¿no? ¿Ya? Otro, tenemos el derecho a la libertad de conciencia y religión en forma individual o asociada. Tenemos la libertad de información, opinión, libertad de expresión o difusión de pensamiento, y eso es importante, ¿ya? El derecho a la libertad de opinión, el derecho a la libertad de expresión. Todos tenemos derecho, como dijo Alejandro en su comienzo. Tenemos derecho de expresar libremente lo que pensamos, pero sin vulnerar el derecho al honor y la buena reputación de la otra persona. Sin vulnerar el honor y la buena reputación de la otra persona, porque también ese es otro derecho. Y ese es el caso, por ejemplo, de Magali Medina y Paolo Guerrero, ¿no? Magali Medina, ¿no?, años atrás, ¿no?, dio un informe acerca de que Paolo Guerrero había salido de la concentración y que se había, ¿no?, se había ido a una fiesta, qué sé yo, ¿no?, sin tener un sustento, y Paolo Guerrero lo denunció, Paolo Guerrero, que estás atentando, ¿no?, contra mi honor y mi buena reputación, como él también pues parte de la selección, y muchas veces también pues él genera ingresos por las publicidades que brinda muchas grandes empresas, ¿no? Y él se va a ver pues perjudicado, ¿no? Y a las finales pues Magali Medina llegó a parar a la cárcel. Estuvo en la cárcel, ¿no?, por haber vulnerado el honor y la buena reputación de esta persona. ¿Sí? El derecho a la inviolabilidad de domicilio. Nadie puede ingresar a tu domicilio sin previa autorización o mandato judicial, ¿no? Sea quien sea la autoridad, sea el alcalde, ¿no? Ahí está el derecho a la propiedad privada, ¿no? Tu domicilio, tu casa, tu establecimiento es tu propiedad privada y nadie puede ingresar. Ahora, si hay una orden judicial, sí puede ingresar, si no, no. Tú estás en tu vehículo, es tu propiedad privada. Un policía no puede ingresar a tu vehículo. El policía te dice, ábreme la puerta, que voy a ingresar para llevarte a la comisaría. No puede. Si tú no lo autorizas, el policía no puede ingresar porque estaría vulnerando, ¿sí?, ¿de acuerdo?, tu derecho a la propiedad privada. Pero hemos visto casos donde han ingresado a la fuerza, ¿no? Los chalecos amarillos de la municipalidad, etcétera, un mismo policía, a la fuerza han ingresado. ¿Ya? Otro, por ejemplo, tenemos el derecho a elegir lugar de residencia, el derecho a transitar por el territorio nacional, el derecho a libre tránsito. El derecho a libre tránsito, ¿no? Las playas peruanas, ¿no?, son públicas, ¿ya? No hay playas privadas, dice la Constitución. Nos tenemos que basar a lo que establece la Constitución. Todas las playas son públicas. Profe, ahora ustedes me dirán, no, profe, pero yo conozco el caso en Asia, profe, en Ancón, conozco casos, ¿no? Hay playas privadas, profe, sí, pero la Constitución que dice que no hay playas privadas, las playas son públicas. A nosotros nos van a preguntar según lo que establece la Constitución. El derecho a reunirse pacíficamente sin armas. El derecho a la propiedad y herencia. El derecho a la identidad étnica y cultural. El derecho a su nacionalidad. El derecho a la legítima defensa. El derecho a la libertad y seguridad personal, ¿no? Son derechos fundamentales. Derechos fundamentales. ¿Ya? Aquí mayormente nos basamos a el derecho a la vida,
el derecho a la igualdad ante la ley, el derecho a la libertad de expresión, libertad de opinión, libertad de tránsito, en derechos fundamentales. ¿No? Los derechos sociales económicos, ¿no? Estos derechos ya, van a llegar en la cual, ¿aló? ¿Me escuchan? Sí, sí, profe. Ok. Estos derechos agrupan aquellos derechos que se ejercen principalmente de forma colectiva, que garantizan el acceso a los servicios públicos, así como el obtener adecuadas condiciones socioeconómicas, ¿no? Son derechos colectivos, ¿no? Derechos que permiten el desarrollo de la persona y la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son esos derechos? El derecho a la protección de la familia, ¿ya? El Estado promueve el matrimonio, por ejemplo, el derecho al matrimonio, ¿no? Según la Constitución, el matrimonio de diferente sexo. El derecho a la protección de la salud, a la protección y atención del discapacitado. Por el tema de la pandemia, mucho se habló, por ejemplo, que se ha vulnerado el derecho a la salud, ¿no? ¿Por qué, profe? Porque la persona no encontraba camas, no encontraba atención, ¿no? En los centros de salud, ¿no? En la cual, pues, en ese proceso, los centros de salud del Estado clasificaban a quienes se le atendía primero y a quienes después. Entonces ya ahí vemos un tema de discriminación, que no todos lo atendían por igual, ¿no? Y eso por los problemas, pues, de ineficiencia, problemas por esta crisis sanitaria que no viene de la pandemia, sino hace muchos años atrás, y que con la pandemia ha colapsado, pues, ¿no? El derecho a la seguridad social, el derecho a las pensiones, por ejemplo, el derecho al libre acceso a la prestación de salud y pensiones, el derecho a la educación y la libertad de enseñanza. La educación inicial, primaria y secundaria son obligatorias y en las instituciones del Estado son gratuitas. Son gratuitas, ¿no? El Estado garantiza la erradicación del analfabetismo. Hay programas que permiten, ¿no?, enseñar a leer y escribir a la población y reducir el nivel o el grado de analfabetismo. La educación universitaria. Las universidades son promovidas por entidades privadas o públicas. La ley fija las condiciones para autorizar su funcionamiento. El derecho a la educación universitaria. El derecho al trabajo. El Estado fomenta el empleo, ¿no? El derecho a una remuneración justa y equitativa, ¿no? ¿Cuánto es hoy en día? 930. ¿Será equitativa? ¿Será justa? Y esa es la pregunta que todos nos hacemos, ¿no? El derecho a la jornada laboral de 8 horas diarias y 48 horas semanales. El derecho al descanso semanal y anual remunerado. Uno no trabaja 7 días, ¿no es cierto?, a la semana. Trabaja 6 días, un día descansa. Dependiendo del trabajo que uno realiza, descanso el día domingo, o descansa el día lunes, descansa quizá un jueves, ¿no?, dependiendo del trabajo y a las condiciones del mercado. Y tiene, pues, al año 30 días de descanso, ¿no?, que es un mes al año, ¿no?, un mes. Ese es un derecho laboral. El derecho a la sindicación o negociación colectiva y huelga. El derecho a formar sindicatos, mencionábamos ello, ¿no? El derecho, entonces, de un grupo de trabajadores quienes van a representar y van a defender los derechos laborales de los demás trabajadores, ¿no? Estos son derechos sociales económicos. Los derechos políticos agrupan aquellos derechos que nos permiten participar de forma directa e indirecta en la vida política de la nación. Los derechos políticos rigen para toda persona que en nuestro país es considerado mayor de edad. ¿Ya? Entonces, estos derechos es para el ciudadano. ¿A quién se le considera ciudadano? Aquella persona que ha cumplido la mayoría de edad. En el Perú, la mayoría de edad es a los 18 años. Que esté inscrito en los registros electorales.
O sea, en otras palabras, que tenga su DNI. ¿Eh? Son ciudadanos aquellos que, ¿no? Peruanos mayores de 18 años. Y para ejercer esa ciudadanía, ¿no? Para ejercer esos derechos, ellos entonces deben estar inscritos en los registros electorales. Ustedes tienen que tener su DNI. ¿Eh? ¿Qué derechos son considerados políticos? El derecho a ser elegido y elegir libremente a sus representantes. El derecho de participación ciudadana, el derecho al voto, el derecho a la iniciativa legislativa, el derecho a la reforma constitucional, el derecho al referéndum, por ejemplo. El referéndum es una consulta popular. Todos tenemos derecho, por ejemplo, a cambiar parte o todo de nuestra constitución. Todos tenemos el derecho a crear leyes. Ojo, a crear. Ese proyecto de ley que hemos creado, lo enviamos al Congreso para que ellos lo aprueben. Ellos son los que lo aprueban. Pero ¿quién puede crear esas leyes? El pueblo. Ese es un derecho del ciudadano. Los derechos de control político, control ciudadano. El derecho a una remoción de autoridad. El derecho a la revocatoria. Revocatoria es cambio de autoridad. Por ejemplo, el ciudadano, el pueblo, puede pedir y cambiar a quién, al alcalde, al presidente regional. ¿Eh? Ese es revocatorio. Puede cambiar a un regidor. Tenemos ese derecho. Tenemos el derecho de exigirle al gobierno a que nos brinde las riendas, las cuentas. El derecho a la demanda de rendición de cuentas sobre las obras que se están realizando. ¿Eh? Esos son los derechos políticos. El derecho a ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas. Formar partidos políticos, por ejemplo. Grupos políticos, ¿no? Tenemos ese derecho. Y los grupos políticos no solamente quizá para ser alcalde, regidor, presidente regional, etcétera, sino también esos grupos o sociedades políticas para formar parte de las juntas vecinales, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Bien? El derecho al asilo político, el derecho a la protección, cuando es un perseguido político, por ejemplo. Alan García, ¿no? Antes de que fallezca, antes de que se elimine, antes de que muera, ¿no? En este caso, por ejemplo, él pidió asilo político a un país, ¿no? ¿Ya? Entonces ese es un derecho, ¿no? Pido, exijo, ¿no? Que un país me ampare, me proteja, ¿no? Por ser un perseguido político en su territorio, ¿no? Bien, estas van a llegar a ser los derechos políticos. Hemos visto ahí los derechos fundamentales, derechos socioeconómicos y los derechos políticos. ¿Ya? Ahora vamos a complementar todo ello con las preguntas de nuestro boletín virtual. ¿Ya? Pregunta de nuestro boletín virtual. A ver, veamos. La primera pregunta dice: existen diversas facultades que por ley estamos permitidos de realizar en pleno uso de nuestro ejercicio. Estas facultades constituyen, ¿qué llegan a ser? Estamos permitidos, dice, por ley estamos permitidos de realizar. Entonces, ¿eso qué llega a ser? Esos son derechos, ¿cierto? Los derechos, ¿ya? Los derechos. ¿Eh? Bien. Pregunta 2. El derecho supranacional que tenemos los seres humanos a vivir y desarrollarnos en un mundo de paz se consagra como un derecho, dice, a vivir en un mundo de paz. ¿Qué derecho sería? Social. Supranacional. Cuando habla supranacional está hablando de los derechos humanos, ¿no? ¿Sí o no? Sí. ¿Cuál sería? Derecho de los pueblos, ¿sí o no? ¿Y los derechos de los pueblos, con qué otro nombre se le conoce? ¿Social? Tercera generación. ¿Y los derechos de tercera generación, con qué otro nombre se le conoce? Solidaridad. Derechos de solidaridad, claro. Ya. ¿Ya? ¿De acuerdo? Bien. A ver, la pregunta 3. De acuerdo a ley, nadie puede ingresar
en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Nos referimos al derecho y decimos que nadie puede ingresar a tu domicilio, ¿no? ¿Por qué? Porque gozas con el derecho. ¿Cuál? Inviolabilidad del domicilio. De nuevo, a ver. Inviolabilidad de domicilio. Ya, rapidito. Inviolabilidad. Inviolabilidad Ahí está. del domicilio. Muy bien. La inviolabilidad de domicilio, ¿no? Ahí está. Con la práctica ya, pues, ¿no? Vamos a poder pronunciar la inviolabilidad de domicilio. Muy bien. Creo que se entendió. Ojo, te van a ponerte casitos así. Te dicen, ¿qué derecho sea vulnerado? Concreto. No te va a preguntar qué es un derecho de inviolabilidad de domicilio. Te va a preguntar qué es un derecho a la igualdad de la ley. No te pregunto. ¿Ya? La pregunta 3, la clave sería. A ver, 4. La Constitución Política de nuestro país señala que uno de los artículos que no existe prisión por deudas, ¿no? Excepto cuando, dice, la Constitución dice que por deudas no hay prisión, no hay cárcel, ¿de acuerdo? Ya, por deudas no hay cárcel, ¿de acuerdo? Ya, ahora, pero excepto, dice, ¿no? Excepto, hay uno que sí hay cárcel, dice, ¿no? ¿La ve? ¿Cuál sería? Claro, ¿no? Cuando haya incumplido por deberes alimentarios, ¿no? Claro. Por el tema de, en este caso, alimentos, sí existe pena de cárcel. Ese es un éxito, ¿no? Por tema de alimentos. Muy bien. Entonces ya saben, ¿ah? Yo sé que ustedes, mis alumnos, en el futuro van a ser padres responsables, ¿no es cierto? ¿Bien? Entonces, sí, por ahí, pues, X motivos tienden a separarse la pareja, ustedes tienen que asumir esa responsabilidad, ¿no? Hemos visto muchos casos donde los padres pues se desligan de la pareja, se desligan del hijo, no le pasa la mensualidad, etc. Hemos visto muchos casos, ¿no? El hijo no tiene la culpa, ¿no? Entonces, el hijo tiene, el ser humano también tiene deberes, ¿no? Y el niño tiene derecho a la alimentación, tiene derecho a la salud, derecho a la vestimenta, derecho a una vivienda. Esos son los derechos del niño. Y es el deber del padre quien tiene que asumir todo ello. ¿Bien? ¿Ya? 5. La tercera generación de derechos humanos nace, tercera generación, como respuesta a la necesidad de cooperación entre diferentes países. Señale uno de estos derechos. A ver. ¿Cuál sería un derecho de tercera generación? A ver, ¿derecho a la propiedad de herencia? No, ¿no es cierto? ¿Sí? Vamos a descartar, Mira. El derecho a la participación en referéndum, eso es un derecho político. No, tampoco. Revocatoria, derecho político. ¿Cuál sería la clave? Claro, mira, ojo, en un examen vale todo, Si por ahí no te acuerdas, descártalo. Vas descartando, descarta. Entonces, profe, me quedo con la alternativa. Derecho al desarrollo. El derecho al libre desarrollo de los pueblos, etc. Bien. 6, perdón. La primera generación de derechos humanos son fundamentalmente de carácter civil y político. Estos se reconocieron bajo el contexto histórico. Sí. Revolución Francesa. Claro, muy bien. profe. Muy bien. Derechos, ¿no? Bajo el contexto de la Revolución Mexicana, ¿no? En 1789. Muy bien. Francesa. La pregunta, perdón, la Revolución Francesa, gracias. ¿No? Porque la Revolución Mexicana fue en 1910. Muchas gracias. La pregunta 7. A ver, pregunta 7. ¿Qué nos dice la pregunta 7? Los derechos humanos son inherentes, progresivos e inalienables. Esto último significa ¿qué? A ver. Dice, son inalienables. ¿Qué significa que sean inalienables? No pierden vigencia en el tiempo. Eso es imprescriptible, ¿sí? Falso, ¿no? No puede despojarse a las personas. Puede ser, puede ser. ¿Tiene vigencia solo hasta la mayoría de edad? Falso, ¿no? Falso, ¿no? ¿Requiere estar plasmados en una ley? ¿Hablar inalienable? No, falso. Entonces, ¿cuál sería la respuesta?
La B. Ratito, ¿no? Sí. Inalienables implica que nadie puede renunciar voluntariamente a sus derechos y nadie puede arrebatarse. No pueden ser enajenados esos derechos, ¿no? Nadie puede terminar los derechos de las demás personas. Inalienables. 8. En nuestro país, los derechos constitucionales, ¿ya? Los derechos constitucionales se pueden clasificar en individuales, sociales y políticos. A los primeros también se le denomina derechos. Está hablando de los derechos individuales. Se habla de los derechos, claro, muy bien, porque está hablando de derechos constitucionales, ¿no? Fundamentales, muy bien. La clave entonces sería, ¿no? Casita, ¿no? Uy, ¿qué pasó aquí? ¿Ya? Fundamentales, individuales, pues mira, aquí dice civiles o individuales, que son los fundamentales, ¿no? Ya. Aquí hay dos claves, ¿ya? Al parecer hay dos claves. Serían civiles y derechos fundamentales, ¿no? Sí. ¿Ya? Bien, habría dos claves. ¿Ya? Disculpa el caso, aquí una pequeña confusión. No debieron confundir. Mayormente civiles lo conocen con los derechos de primera generación. Fundamentales cuando son constitucionales. ¿Ya? 9, a ver. El gobierno ha establecido invertir en educación por lo menos un 6% de nuestro presupuesto. Este derecho está clasificado como económico y social en nuestra Constitución, en el cual se señala que tiene como fin, ¿cuál es el fin? El desarrollo integral del ser humano, acelerar el desarrollo tecnológico, incrementar de forma sostenible el conocimiento o eliminar por completo el analfabetismo. ¿Cuál sería? La D. Vemos ahí los derechos sociales económicos, ¿no es cierto? Y la clave sería el desarrollo integral del ser humano. Recuérdense que los derechos fundamentales son derechos que velan por la dignidad de la persona. Los derechos sociales económicos son derechos que velan por el desarrollo de la persona y la sociedad. ¿De acuerdo? ¿Sí? Esos son los derechos sociales económicos. Se dice que los derechos sociales económicos son derechos que complementan y refuerzan los derechos fundamentales. ¿De acuerdo? Derechos fundamentales. Bien. Por ello dice aquí, dice, este derecho está clasificado como económico y social en nuestra Constitución, en el cual señala que tienen un fin. O sea, el fin de los derechos sociales económicos. No te está diciendo el fin de del derecho a la educación. ¿Cierto? ¿Me dejo entender? 10. Todo peruano tiene derecho a usar su propio idioma ante cualquier autoridad mediante un intérprete. Los extranjeros tienen este mismo derecho cuando son citados por cualquier autoridad. Por ende, tenemos el derecho a... mira, interesante, ¿no? Y esto nos hace recordar al ex premier, ¿no? Sino cuando fue citado al Congreso, ¿no? ¿Cuál sería la clave? Nuestra identidad, ¿no? El derecho a nuestra identidad étnica y cultural, pues, ¿no? ¿Ya? Cuando, por ejemplo, el premier habló en quechua en el Congreso, ¿no? Y el Congreso debió de tener un intérprete, un traductor. No lo tuvo. Y el grave error del Congreso, ¿no? Nadie le entendía al señor, pues, en este caso, Guido Bellido, ¿no? La pregunta 11. Señale cómo se clasifican los derechos según la Constitución. Según la Constitución, ¿cómo se clasifica? Fundamentales, económicos, sociales y políticos. Muy bien, ¿no es cierto? ¿Bien? La clave sería dar, ¿no? Clave. Y la pregunta 12. Los derechos económicos, sociales y culturales se denominan derechos humanos de... Se habla sociales, económicos y culturales. Según los derechos humanos, ¿en qué generación se encuentra? La tercera. Tercera, pero tercera es de los pueblos. Segunda. La primera es civiles y políticos. Segunda. Eso es, a ver, no se olviden, ¿ya? No se olviden. Derechos de segunda generación. Listo, chicos. Agradecerlos a todos ustedes por su participación y nos estamos viendo, pues, la próxima semana. ¿Ya? Nos vemos. Cuídense. Hasta luego. Profesor, disculpe, ¿me puede dar el anfitrionaje? Ya. Sí. No te preocupes.
Sí, Renzo, me